Gente, ¿cómo se encuentran? Yo espero de corazón que súper bien. No sé si se nota, pero estoy más sonriente que nunca. De verdad estoy súper feliz. Espero que tú también. Y mi motivo es porque hoy salgo de viaje. Por supuesto que siempre me está acompañando acá Claudia. La tengo por acá a mi lado. Ella también tiene un canal de YouTube que se llama Soy Claudia. Claudia con K, que conste. Y el tema familia es que hoy nos vamos de viaje para la capital de Uruguay. Nos vamos para Montevideo. Y es una ciudad que a mí me encanta muchísimo poder caminar, descubrir. Y como apenas hemos ido, la verdad creo que en 2 oportunidades solamente y no hemos caminado mucho que digamos. Creo que cada viaje que hagamos a Montevideo va a ser una experiencia única, porque como nosotros vimos acá en Maldonado, o sea, ir a Montevideo es como la aventura. Así que te sugiero que te quedes hasta el final de esta serie de vídeos que, bueno, voy a estar grabando viernes, sábado y domingo, porque regresamos el domingo en la tarde y van a ser, digamos, unos días súper, hiper, mega que emocionantes. Te sugiero de corazón que te acomodes donde quiera que estés sentado, porque esto comienza ya. Bueno, ya estamos en la terminal acá, esperando el ómnibus. Sale a las 12:10, ¿no? Son las 12:04. En 6 minutos debería estar acá. Miren esto como andamos, a full de máquina. Mira, esta es mi campera para que tú tengas una idea. Las chancletas. Por aquí tengo unos perfumes, cepillo de dientes. Y bueno, adentro está el colchón para dormir y un poco de ropa que me traje. Fíjense que solamente pude traer un solo par de tenis porque no me cabe ahí las botas ni otros tenis. Como esto no me los ponía hace meses, bueno, me voy para Montevideo con este. Aquí llegó nuestro ómnibus. Semidirecto, coche 2 de la empresa Colsa. Es donde nos vamos nosotros. Ya llegamos acá a 3 Cruces. Ahora toca. Lo primero que toca hacer ahora es ir al baño, ¿me entiendes? Y después hay que almorzar. Yo me traje algo, ustedes saben que yo estoy con mi dieta de no comer harina, ni arroz, ni azúcar. Entonces me traje algo de la casa y o me compro un agua acá o algo que no tenga azúcar. Esta terminal tiene como 3 pisos, creo. Y aparte de terminal de ómnibus, es centro comercial y cine y de todo, ¿viste? O sea, se le conoce, ¿no? Como terminal de 3 Cruces, pero aquí hay muchísimas tiendas. De hecho, yo no he podido todavía recorrer bien esto aquí a fondo. Creo que lo tengo que hacer en algún momento, ¿no? Porque en algún viaje vamos a tener que hacerlo, la verdad. Mira, aquí estamos frente a una tienda, puestecito de dulce. Esto es para regalarle algo a Amalia, ¿viste? A ella le encantan las cosas estas que son ácidas, así. Ella es fanática de eso. Y bueno, Claudia está ahí comprándole unos de estos. Yo no puedo comer nada. No, qué alegría, gente. Te lo juro que estoy súper contento porque, bueno, o sea, es la capital, gente. Como quiera que sea, es la capital, ¿viste? Yo amo, adoro, me encanta mi Maldonado querido, pero Montevideo tiene algo que te atrapa, ¿viste? Es algo que te atrapa. Miren, encontré unos dulces acá que son maní con chocolate, pero no tienen azúcar, ¿viste? Están bastante amargos, ¿verdad, Claudia? Están bastante amargos. Y bueno, me los puedo comer por él, como tal no tiene azúcar. Esto es para la gente que está preocupada porque vieron el video en el que yo les estuve comentando el reto del azúcar. Y bueno, me dijeron, máquina, cuando estés de viaje, que no vas a estar en tu casa, que vas a estar tentado, que capaz que no puedas cocinar lo que tú quieres. Y bueno, siempre hay posibilidades de todo. Aquí estamos tomando un 10 para empezar a caminar. Nos vamos a quedar en casa de Amalia, una amiga cubana nosotros
que vive acá, youtuber también. Aquí hay cajito de comida, está esta feria por acá. El ambiente rico de Montevideo. Como hay vendedores callejeros. Allá atrás estaban vendiendo tapa para los termos de que tú le echas agua caliente. Que por cierto no me traje lo mío. Y yo dije que lo iba a traer. En fin, es que verdaderamente lo echamos todo en las mochilas. Claudia trajo una, traje otra. Y no cabía más nada. Y entonces dije, voy a traer el termo. Y al final no traje ni el termo, ni el mate, ni nada. Una curiosidad del clima del día de hoy. En la sombra hay frío y cuando vas para el sol hace un poquitico más de calor. Hay días en los que si tú estás en el sol hay frío y otros no. Entonces hoy tú te vas para la sombra y te congelas. Vas para el sol y ya entra el calorcito rico. Aquí estoy tratando de botar esta historia, a ver, no veo una papelera por aquí. Tendría que cruzar la calle de frente, donde están los cestos de basura. Pero bueno, ando buscando estas papeleras que están así, no sé, Maldonado está una cuadra y una. Lindos estos cafés, ¿ves? ¡Yipa! No, un lugar para depositar las pilas. O sea, las baterías estas que uno usa para, no sé, bueno, cuando niños que le ponían a los carritos de juguete, ¿viste? A las Barbie para que cantaran y todo eso. O a los mandos de los televisores. Mira tú, yo no sabía que existían lugares donde uno podía reciclar las pilas. ¿Cómo está todo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ven acá porque yo quiero una... Mira que mi esposo es fiel seguidor de ustedes dos. Me tiene el YouTube. No, yo quiero una foto con ustedes. Dale, claro. Eva, ahí está. Gracias a los dos. Bueno. ¿Cómo va todo aquí? Todo bien, todo tranquilo. Acabamos de llegar acá. Sí, qué bueno. Gracias. Dale, chao. Chao. Primera seguidora que nos sigue por acá y nos saluda en la calle. Hay muchos seguidores que nos han solicitado, digamos, que hacer una pequeña quedada acá en Montevideo con los seguidores de nosotros, con los seguidores de Malia y de otros canales de YouTube que hay aquí en Montevideo, ¿viste? Y no es que no queramos hacerlo, es que de verdad lo que tenemos que hacer es organizarnos bien. Capaz que cuando llegue el verano, que podemos tomar una plaza, un parque, viste, que no hay tanto frío, porque imagínate las 7 de la noche en medio de la Rambla, como que nos vamos a congelar ahí. Entonces capaz que cuando llegue el verano, pues nosotros nos llegamos un fin de semana así como este ahora y los vamos a complacer, para poder conocerlos a todos ustedes, bueno, a la mayoría que pueda ir. Gente, en serio, ¿dónde puedo echar esto aquí ahora mismo, no? O sea, lo que voy a hacer es ponerlo en mi mochila y ya, porque de verdad que no veo ninguna papelera por acá. Las quitaron o algo, gente, porque es que no sé. En serio, pregunto, porque la última vez que yo vine aquí, bueno, había, tú sabes, normal, no sé, cada una cuadra, cosas así, viste, o en las esquinas donde más personas hay, pero es que ahora mismo no sé. Entonces, si sabes qué sucedió con las papeleras aquí, por favor, déjamelo en los comentarios, porque es que no veo dónde están. ¿Viste? Me traje mi carnita en papel de aluminio. Les voy a ir comentando el verdadero motivo por el cual vinimos acá. Resulta ser que a partir de hoy, y creo que toda la semana que viene, pues se está realizando una expo acá en Montevideo. Tengo entendido que se llama Expo del Prado, porque está en un lugar que se llama El Prado. Entonces yo le dije a Claudia, mira, vamos a ir a Montevideo porque eso es un evento que todo el mundo lleva, digamos, 2 o 3 meses diciéndome que no podemos perdernos. Yo dije, bueno, hermano, hay que ir a la Expo del Prado, acá en Montevideo, y digamos que ese es el motivo principal por el cual nosotros estamos aquí en esta ciudad. Miren ahí ese mural
Ese es Mandela, ¿no? Sí, ese mismo es Mandela. ¿Cómo que no? Ay, entramos ahora a un súper a buscar agüita. Por acá compramos el agua y una que otra cosita para ir comiendo de acá. Hay que hacer de este viaje lo más barato posible, ¿viste? Sí, para ya tenerlo. Gente, estamos ya acá en casa de Malia. Llevamos, Malia, ¿cuántas horas ando muela aquí? ¿Cómo estoy yo? Yo estoy... Gente, llevamos aquí como 1 hora y media, 2 horas dando una muela aquí. Cagué hoy, horrible hacer. Hemos hablado de todo, es que no nos veíamos en físico desde ahorita del cumpleaños Clau. Sí, desde abril. Entonces había que ponerse ya... Hay que ponerse al día, todavía falta contar mucho chisme y cosas. Entonces estábamos aquí hablando de cámara, de video, de grabación, probé. Recuerdan que esto se me rompió, la gente que nos sigue por el canal de Máquina y Claudia. Bueno, confirmado, es la GoPro mía la que tiene algo en el puerto USB que no sirve, porque probé esto, la GoPro de Malia, y funciona. Ok, entonces... Me trajeron gominola de regalo, me estaban que yo literal lo recibí afuera en la puerta y le dije que me trajeron de comer. Yo tenía que haber grabado eso, chicos. Y Clau me daba nada. No, si cuando nos bajamos en Tres Cruces, yo le dije a Fran, vamos a comprarle gominola a Malia. Y dice Fran, ya estás consintiendo a la gente. Es que enciéndeme eso, que si no me siento que estoy hablando como... Es que yo... Es como la entrada. Si tú entras a la casa, una ofrenda. Una gominola. Ofrenda para el Eleguá. El Eleguá en Malia aquí, entonces... Una gominola y pasa. Sí. Bueno, los actualizo. La idea que tenemos para hoy, porque ya hoy no me va a dar tiempo de ir al Prado porque tengo que estrenar video y todo eso, sería, bueno, acomodarnos aquí. Por la noche salir por ahí. Y mañana ya salimos para la calle a grabar bastante. Y el domingo también, porque tenemos como hasta las 4 de la tarde por ahí para irnos, porque el ómnibus sale el domingo 5:15. Ah, bueno, iba a hablar del peso, que llegaron aquí como que la dieta y toda la cosa como que ha surtido efecto, porque los veo en la línea. ¿Vieron? Están eso... todos fit, no les puedo explicar. No sé si ustedes lo ven bien así, tal vez claro, como que los vieron como el proceso de bajar de peso no se note. No se nota mucho. Como que de pronto tú enseñes el antes y después, como que yo no los veo a ustedes como tal en persona desde abril. Claro, desde abril hasta ahora sí Y se en nota, abril claro. estaba redonda. Gordísimo, la cara estaban todo redonda, rellenitos, ¿ves? Nada, va a haber actividad por acá en la noche. Hoy es sábado, Pipita. Un nuevo día. El día de hoy está súper, hiper, mega, que bueno, gente. Está haciendo una temperatura súper agradable. Salió el sol, que ayer estaba bastante nublado. Como dicen aquí, está fresquito. Sí, fresquito, ¿eh? El día está fresquibiri, fresquibiri, fresquibiri. Y da mucho gustibiri caminar. Yeah. Ahora vamos rumbo hasta Ciudad Vieja. Ahí Claudia les va a hacer un video bastante al detalle, pero yo digamos que les voy a comentar un poco de cosas, así que vamos rumbo a Ciudad Vieja. La verdad que son lugares que no hemos conocido aquí de Montevideo, por eso te digo que tienes que quedarte hasta el final de este video para que no te pierdas ninguno de los sitios a los que vamos a conocer este fin de semana. Pero antes quiero hacerte una super mega recomendación, y es el libro que diseñé especial para los niños. El enlace te lo voy a estar dejando en la descripción y en él vas a poder encontrar, digamos, que muchísimos ejercicios didácticos para que los infantes pues se entretengan y desarrollen habilidades al mismo tiempo, que van a ser súper que fundamentales para su desarrollo cognitivo. En la descripción de este video, vuelvo y te repito, te voy a estar dejando el enlace para que los cheques. La verdad es una súper oportunidad que no puedes desperdiciar. Vean, gente, qué hermosura. Miren esto.
Me encanta Montevideo, es una cosa que de verdad aprecio mucho poder venir y caminar por acá. Ya te digo, para vivir, mi Maldonado querido es, digamos, muy, pero que muy especial, pero, o sea, poder caminar acá a Montevideo creo que... Ya va a cambiar, ¿no? ¿Le va a cambiar? Está en verde, acaba de ponerse en verde, ¿no? Ah, no, para atrás. Eso sí, gente. Ayer cuando estábamos hablando con amigos, pues, ¿cómo se llama esto? O sea, bromeaban con nosotros, ¿no? Porque en Maldonado no hay este tráfico. O sea, vean esto, gente. Miren esta avenida que grande. Así cuanto más, creo que la avenida Roosevelt, ¿verdad? Es lo más transitado que tenemos por allá. Y Joaquín de Viana, ¿no? Pero igual tiene un separador en el medio que nos permite poder cruzar de una manera más fácil. Acá sí tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de cruzar, porque vean este pedazo de avenida acá. Esto es 18 de julio, por supuesto. Ay, bueno. Ahora sí podemos cruzar. Mira, Ciudad Vieja. ¿Viste? Ahí viene un ómnibus para Ciudad Vieja. Ay. Claudia me dijo, vámonos para esa parada. No porfíes, y yo no porfíes. Porfíes. En esta vez no. Sí, ¿eh? Bueno, vamos a tomar un ómnibus acá e irnos a la Ciudad Vieja. Yo estoy súper emocionado, la verdad. Miren esta pancarta, gente, que grandota. ¿Vieron eso? ¿Parará acá? Pues sí. Sí va a parar acá. Graba ahí para yo pagar. Ahora quiero compartirte algunas observaciones sobre el transporte público en Montevideo. Lo primero es que esta ruta que yo tomé es 100% eléctrica y la verdad eso me dejó súper impresionado. Y no solamente esta ruta, hay muchas otras que también todos sus ómnibus son movidos por un motor eléctrico. Lo otro, familia, es que, bueno, el ómnibus no estaba lleno, prácticamente todas las personas estaban sentadas. Yo saliendo de Cuba, la verdad que eso me deja súper impresionado. Y lo otro, gente, es que durante el trayecto se montó una persona con discapacidad que estaba sentado en un sillón de ruedas, y el chofer, el conductor del ómnibus, pues lo ayudó a subirse. Y los ómnibus, digamos que de cierta forma u otra son inclusivos porque tienen una pequeña rampa en la puerta de atrás para que las personas que tengan estas discapacidades y anden en sillas de ruedas pues puedan subirse y bajarse del ómnibus tan tranquilamente como ustedes vieron aquí. La verdad, esto a mí me dejó súper que impresionado. Impactado con ese ómnibus, sinceramente, ¿viste? Jamás en mi vida me hubiese imaginado presenciar algo así. Muchas gracias. Miren, aquí me encontré un restaurante peruano. Bar restaurante peruano. Yo, eso es lo bueno que tiene Montevideo, que como viven muchísimas personas, digamos que el mercado interno es más amplio y entonces hay muchísimas más ofertas de productos y un poco más de variedad, ¿viste? Es la capital, como quiera que sea. La gente se anima a invertir en negocios que capaz que en Maldonado sería arriesgarse un poco, o en cualquier lugar del interior de Uruguay, ¿viste? Pero acá, o sea, un restaurante peruano llama mucho la atención y puede que el negocio funcione. Y si lo tienen ahí, capaz que es muchísimo tiempo. Esto es hermoso aquí, bien. Miren, esto me encanta que tiene aquí la mayoría de los lugares de Uruguay. Son accesos a personas discapacitadas. Bien. Hoy aquí hay una especie de feria o algo, ¿eh? Mira el carrito que hay de la arepa, de las cosas. No, candela. Nunca viste. Ay. Está interesante todo de aquí. Esta feria en la Plaza de la Independencia se estaba realizando porque el Palacio Salvo cumplía 95 años de construido. Dicho palacio fue diseñado por el arquitecto italiano Mario Palanti y completado en el año 1928. Durante mucho tiempo fue el rascacielos más alto de América del Sur y un símbolo icónico de la ciudad. El edificio fue encargado por los hermanos Salvo, inmigrantes italianos que buscaban crear un lugar emblemático en Montevideo.
El Palacio Salvo es conocido por su diseño ecléctico, que combina elementos góticos, renacentistas y art déco. Originalmente albergaba una mezcla de apartamentos, oficinas y un hotel en su cima. En su historia, el Palacio Salvo ha sido testigo de eventos significativos de Montevideo y ha tenido varios usos. Durante la Segunda Guerra Mundial se apagaron sus luces para evitar ser un blanco fácil para los submarinos alemanes. En la década del 80, gran parte del edificio fue convertido en apartamentos y en la actualidad sigue siendo un importante hito de la ciudad, albergando viviendas y algunos negocios. El Palacio Salvo es admirado por su belleza arquitectónica y su importancia histórica y sigue siendo un ícono querido de Montevideo, atrayendo a turistas y amantes de la arquitectura de todo el mundo. Hermanos, es lo que yo te digo, cada vez que nosotros llegamos acá, siempre hay algo nuevo, alguna movida, algún invento, una feria, esto aquí, que bueno, la mitad de todos esos puestos, por no decirlos todos, te lo puedes encontrar mañana, que es domingo, en la feria Tristán Narvaja. Lo de los venezolanos aquí es una locura, hermano, pero ya yo desayuné, no tengo hambre y digamos que la empanada pabellón, que es lo que más me gusta a mí, que verdaderamente puedo comerme una porque, o sea, pudiera ser mi almuerzo, ¿no? Ya que no tiene ni harina de trigo ni tiene arroz, entonces puedo comérmela, ¿viste? O sea, viene con la empanada como tal, es de maíz, entonces todo está bien chévere, pero esto está increíble, gente, increíble, 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 increíble. A mí esto me encanta y bueno, ya estamos acá justo frente a la antigua puerta que da acceso a la Ciudad Vieja, pero acá nuestra queridísima Claudia es quien les va a grabar un video súper bonito de por acá. La Ciudad Vieja de Montevideo es el corazón histórico de la capital de Uruguay. Su historia se remonta al siglo XVIII, cuando fue fundada por los españoles en 1724. Durante ese periodo colonial, la Ciudad Vieja se desarrolló como el centro administrativo y comercial de la región. En el siglo XIX, Montevideo fue escenario de importantes eventos durante las guerras de independencia de América del Sur, y la Ciudad Vieja fue testigo de batallas y ocupaciones por parte de diferentes fuerzas, incluidas las tropas españolas y portuguesas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la Ciudad Vieja experimentó un auge económico y arquitectónico con la construcción de edificios emblemáticos, plazas y mercados. Sin embargo, a medida que la ciudad creció, muchas familias adineradas se mudaron a otras áreas, lo que llevó a un proceso de degradación de la Ciudad Vieja. En la segunda mitad del siglo XX se iniciaron esfuerzos de revitalización urbana para restaurar y preservar el patrimonio histórico de la zona. Hoy en día, la Ciudad Vieja es un barrio vibrante con calles adoquinadas, edificios restaurados, galerías de arte, restaurantes y una gran cantidad de actividades culturales. Es un lugar que combina historia y modernidad, convirtiéndose en un importante destino turístico y cultural en Montevideo. Gente, ahora vamos acá con un colega, un seguidor del canal, y estamos en un restaurante que se llama Sillertal Rodeo. Madre mía, vamos a tombucharla ahí, ok, carnita, algo ideal para el día de hoy. Ya luego de acá vamos a ir a la Expo del Prado, así que tienes que seguir quedándote en el video. Porque tiene este lugar que tiene mucha comida diversa. Entonces puedes elegir pizza, chivito, de la milanesa clásica, cosas de parrilla. Por acá tenemos ya la carta. Vienen un librito para que tengan una idea. ¿Vieron? Un librito de la carta. Esto es como casa de empanada en realidad. Sí, ¿eh? Sí. Tienen una aplicación y todo, veo por acá. Sí. Entonces, se llama la resiliencia. Es la capacidad de afrontar la adversidad. Excelente. Bueno, por acá llegó el primer entrante, que es la mollejita. Esto, yo me he hecho fanático de esto. A mí me encanta. Entonces le ponemos un poco de limón por acá. ¿Viste? Eso, molleja con limón es ideal. Vamos a darle. ¿Sabés que hay dos tipos? Aguántame acá un momento acá. ¿Eh? Hay dos tipos de molleja. ¿Sí? Creo que es la del estómago y la de la cabeza. Hay una que es más mejor para la... Está buena, ¿no?
Casi siempre que voy a un lugar y hay molleja, pues la pido porque me gusta mucho. Esto de aquí es una picada, ¿no? Sí, una picada para dos. ¿Y ese es el entrante tuyo, Claudia? Sí. Ese es ya mi plato ya, mientras no fueron los panes. Ahora Ah, faltan ¿en los serio? ¿Tú no te panes. vas a pedir más nada ya? No. Ah, ya. Sí, era por acá. Vamos a ponerlo... Si no, si querés pasate ese para acá y me llevo ese platito. Sí, perfecto. ¿Te Estaría parece? genial. Ay, así hacemos lugarcito. Ay, Perfecto. muy bien. Por Ahora sí. acá, por aquí. Igual en la medida que se termine esto, Madre mía. si hay hambre, seguimos. Esto fue lo otro que más me pedí, que es el pulpón. Que es esto. ¿Vos lo pediste con fritas? Sí, vienen por ahí. Madre mía, miren esto. Carne pura. Ahora lo voy a probar para que ustedes tengan una idea, igual que esto aquí, porque ni te pienses tú que patina más, ¿viste? Es para dos. Muy bien. Y fritas. Y las fritas, ahí está. Vamos a quitar esto de acá. Yo creo que nos pusimos una mesa media chica, ¿no? Ay, ay, ay. Es una impresión. Esto se lo lleven ya. Ahí está. No, por acá. Al lado. Ay. Ahí lo ponemos. Ahí Dios. Gracias. Excelente todo. Madre mía. Estas son las fritas que vienen con La el frita con pulpón. ese plato. Luego de degustar la excelente gastronomía de ese restaurante, llegábamos hasta el Cerro Montevideo, que es una prominente colina que se alza sobre la ciudad del propio nombre. Este cerro, de aproximadamente 134 metros de altura, es una característica geográfica distintiva de la ciudad. Es conocido por ofrecer algunas de las mejores vistas panorámicas de Montevideo y sus costas. Históricamente, el Cerro Montevideo desempeñó un papel estratégico en la defensa de la ciudad durante la época colonial y las guerras de independencia. En la cima del cerro se encuentra la Fortaleza General Artigas, una construcción militar que se ha convertido en un sitio histórico y un mirador popular. Hoy en día el Cerro de Montevideo es un destino turístico importante. Los visitantes pueden subir al cerro en vehículos o a pie a través de senderos escénicos. Una vez en la cima se puede disfrutar de las impresionantes vistas de la ciudad, el puerto y el río de la Plata. Además, el cerro alberga el Parque Rodó, un espacio verde donde los residentes y visitantes pueden relajarse y disfrutar de la naturaleza. En resumen, el Cerro de Montevideo es un sitio emblemático de la ciudad que combina historia, belleza natural y vistas panorámicas, lo que lo convierte en un lugar destacado para explorar en Montevideo. Y bien amigos, voy a dejar hasta acá este video porque tengo muchísimo más por ofrecer, pero quiero comentárselo en otra oportunidad. No me voy a despedir sin antes pedirte por favor que te suscribas a este canal, porque solamente faltan 25.000 suscriptores para llegar a los 100.000 y es una meta que me hace muchísima ilusión llegar. Así que solamente tienes que tocar el botón rojo que dice suscribirse, regalarle un like a este video para que muchísimas más personas lo vean y dejarme un comentario de tu parte favorita del video. Por lo pronto, espero de corazón que te haya gustado y nos vemos en una siguiente aventura.